Hola, amiguitos de YouTube, ¿cómo dicen que les va? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Espero que sí. El día de hoy voy a dejar por acá, el ¡yay! Super gracias de Pirámide. Muchas gracias por estas super gracias y esta recomendación. Y vamos a ver hoy, amistades, cosas muy extrañas que encontré en internet, volumen 1 de Calión. Casi se me pasan estos comentarios. Disculpas que sí les. Así que vamos allá, ¿les parece? Comencemos. Yo mientras me voy a tomar un cafecito. ¿Qué les parece el labial rojo? Saben que no soy muy fan. Ay, es que no es el rojo perfecto, por eso no. Me desagrada. Pero se me están partiendo los labios, necesito un labial cremoso. Comencemos. No tenía preparado nada especialmente interesante que traerles. Vamos a ver algunas cosas extrañas que he encontrado en internet y que no tengo dónde más poner. Y pues eso es todo en realidad. No hay un tema como tal. A modest disposal, lo cual se puede traducir como una modesta disposición. Se trata de un extraño manifiesto encontrado en Nueva York durante la década de los 70. La historia completa sería más o menos la siguiente. Extraído de un post de Reddit realizado hace más de 4 años a la fecha de creación de este video, un usuario nos dice que se dedica a investigar cosas con respecto a los programas para ayudar a los adolescentes con problemas, rehabilitación de adicciones y otro tipo de instituciones que, aunque en primera instancia se manejan como sin fines de lucro, en realidad terminan beneficiándose, engañando a las personas y, en el peor de los casos, maltratando a los niños o a quienes supuestamente brindan apoyo. En realidad, Amistad, eso siempre es bien raro y turbio eso, cómo se llega a este punto, ¿no? Tipo, de ser una organización sin fines de lucros a terminar maltratando a los que van a ayudar, quedándose con cosas que le corresponderían a la gente que se las manda, ¿no? A la gente que ayudan, básicamente. Siempre termina muy, muy raro esto. la labor de este individuo es bastante interesante. En fin, como tal nos menciona que entre sus investigaciones encontró el siguiente documento judicial datado a 1979, el cual justo, de inicio, hablaría del abuso y negligencia que padecen los niños en las instituciones benéficas, reuniendo toda clase de reportes y ensayos que son testigos de los fracasos en el sistema a la hora de proteger a los infantes que no poseen padres o tutores. Hay que decir que pese a que el formato de este documento es un poco extraño por la discrepancia entre los escritos, aunque se entiende al ser una suerte de antología, por decirlo de algún modo, sin embargo lo verdaderamente llamativo viene a partir de la página 16, donde se nos es presentado algo llamado una propuesta modesta. Para resumir, se nos habla de un sujeto llamado Roskin Petrovich Kundendorf, nacido en 1903, oriundo de Rumania, el cual habría emigrado a Estados Unidos para estudiar psicología. Se nos habla de que el Dr. Petrovich se habría llegado a desempeñar como director del Instituto de Miopía Mental, el cual está dedicado a promover la investigación en el retraso mental. Luego de esto, Petrovich habría enfocado su vida en el estudio de la medicina veterinaria y lo último que se supo de él fue que había partido a estudiar aves en Sudamérica, donde se nos da el peculiar detalle de que se rumora murió de problemas estomacales a causa de comer sopa de perro nativa de la región donde se encontraba. Y eso ahí estaba chapita, ¿no? Algo fallaba. Y esta diferencia entre sus estudios, tipo pasar de miopía mental a veterinaria, a ir a explorar pájaros, rarísimo. O sea, lo más destacable de esto es cómo se nos menciona una propuesta que habría dejado grabada en una cinta, la cual más o menos dice lo siguiente. El aparente espíritu humanista o amor por la psicología, tan abundante en los últimos tiempos, ha producido un nuevo plan en el que el autor aconseja ingeniosamente que una cuarta parte de la población con retraso mental sea criada y vendida como mascotas, razonando que serán mucho más felices que en su miserable vida como seres humanos. ¿Qué? A ver, no. Vendidos como animales, personas con retraso mental, porque si no van a vivir miserables siendo humanos, mejor que vivan como mascotas. ¡Qué horror! De aquí hasta más o menos la página 24, el documento presenta una traducción del rumano al inglés de un tratado que cimenta la idea de utilizar a personas con discapacidad intelectual
como mascotas y cómo serían mucho más felices de esta manera. Se menciona que, dadas las precarias y muchas veces atroces condiciones en las cuales los lugares que acogen a este tipo de personas se encuentran, cómo el Estado debe cubrir los gastos de cada uno de estos individuos y a la final, ni ellos ni quienes están a cargo están conformes con la situación. La idea de proveerlos a familias dispuestas a cubrir los gastos y que gocen la idea de otorgarles un espacio en su hogar sería una solución perfecta. Se habla incluso de cómo niños pequeños, independientemente de que posean cualquier tipo de discapacidad, ya sea mental o física, resultarían muy atractivos de adquirir para ciertas personas, a veces incluso por cosas tales como la raza a la que pertenezcan, equiparándolo con la forma en la cual la gente suele hacerse de mascotas tales como los perros. Conforme el texto avanza, se dicen cosas cada vez más cuestionables, como que una mascota con retraso sería incluso más económica de mantener que un perro pastor alemán, y que del mismo modo se podría prescindir de la necesidad de darles vacunas o los cuidados generales que se les dan a otros seres vivos, que esto podría generar nuevos empleos en torno a esta clase de comercio, que se podría luchar contra el estigma y vergüenza de tener un hijo con retraso mental, sabiendo que hay una opción de darles una vida mejor, y que los padres que los hayan engendrado ya no tendrían que luchar contra el escrutinio público. Y ya en la parte final, de donde se nos aborda todo esto, se habla de cómo incluso podrían crearse cosas similares a los eventos de exhibición de animales, donde la gente podría presumir a sus adquisiciones retrasadas, valorándolas dependiendo de distintos atributos notables que puedan llegar a presentar o desarrollar con la guía adecuada. En realidad... pero un reverendo hijo de remil. ¿Cómo llegas a razonar eso? Pero realmente, ¿cómo llegas a razonar eso? Menos mal, con el paso del tiempo, la moto. Me están cargando. Menos mal que con el paso del tiempo los humanos se volvieron un poquito más empáticos. Yo sé que suena medio pelotudo de mi parte decir esto y mucha gente me va a decir, no, la gente no se volvió más empática ni en pedo. Desde mi punto de vista y... perdónenme mi ignorancia en general, pero de acontecimientos de hace unos 50, 60 años atrás a la actualidad, la gente se ha vuelto muchísimo más empática. Y tener un hijo con retraso no es como tener una mascota, ¿no? Y a día de hoy se sabe que deben tener cuidados especiales, distinto a los que se tiene con la mayoría de niños que nacen neurotípicos, digamos. Cualquier otra palabra suena muy fuerte, perdón. Pero un niño neurotípico no es igual que un niño que tiene complicaciones para razonar como con su edad, ¿no? Y hacer cosas que lo único que sea limitante sea su edad nomás. Bien, niños, ¿no? A día de hoy se sabe que son cuidados distintos, por ahí más. Uno tiene que ponerle más cuidado a niños con problemas, ya sea de índole psiquiátrico, mental, motriz. Conlleva un esfuerzo más. Pero de ahí a decir que los quieren tratar como mascota, como perro, bueno, me parece atroz. Horrible. Es como decir que a los viejos de tal edad empiecen a tratarlos como perros, boludo. No. Esto es horrible, espantoso. Y encima hicieron un ensayo. No, dejen. Me hace enojar. Todo este asunto termina pareciendo una broma de un más que denso humor negro que una propuesta real. Y de hecho, es muy particular por distintas cosas, ya que el resto del documento recoge otro tipo de cosas más serias e informativas, a la vez de que no se vuelve a mencionar al Dr. Petrovich ni a Medora Roerich, mujer que, presuntamente, estuvo a cargo de la traducción de esta propuesta. El usuario de Reddit continuó mencionando que el tema es en realidad peculiar, pues se dedicó a buscar todo en torno tanto a las personas involucradas, la supuesta investigación exhaustiva e incluso el lugar donde habría sido encontrada la información, sin haber obtenido éxito, atribuyéndolo a que, probablemente, el paso del tiempo se encargó de volver imposible de localizar mayores indicios. Sin embargo, dándole un toque más centrado al asunto, el usuario menciona que es muy probable que esto se trate de una simple sátira, la cual emula un texto de Jonathan Swift llamado A Modest Proposal, el cual es mucho más conocido. Este se trata de un ensayo de 1729, realizado por el escritor satírico irlandés
conocido en todo el mundo por su obra Los viajes de Gulliver, en el cual proponía resolver el problema de las malas condiciones de los campesinos, que muchas veces se veían impedidos de tener ganancias para alimentar a sus familias al tener que pagar tributo a los dueños de las tierras, permitiendo que los terratenientes ricos se comieran a sus hijos, para que éstos dejaran de ser una carga para sus padres y sirvieran a la sociedad. Es en realidad una obra muy importante, y me atrevería a decir, una referencia obligada para quienes disfrutamos de la comedia, la cual Swift manejó con inteligencia, dando argumentos tan razonados y convincentes, pero tan ridículos a la vez, que mucha gente no comprendía si el asunto iba en serio o se trataba de algo de pésimo gusto. Es que si te lo pones a leer así, parece un ensayo, vos decís, ay, bueno, chingada madre. Esto es real, hermano. Tomando en cuenta esto, es muy probable que La modesta disposición fuese una parodia moderna de La modesta propuesta, y en verdad siguen el mismo tipo de argumentación estúpidamente convincente. Con base a esto, quien elaboró el documento compilatorio que habla de las malas condiciones de los niños en los orfanatos, probablemente se tomó en serio el asunto, sin haber considerado la evidente semejanza con el texto de la obra de Swift. Ahora bien, parece que a lo largo del tiempo, o al menos hace varias décadas, algunos profesionales en el área de la medicina y ciencias sociales se llegaron a topar de algún modo u otro con La modesta disposición, considerándola, de nuevo, algo de mal gusto, pero también una sátira ingeniosa, aunque nunca se pudo encontrar al autor del texto o de la persona que según lo habría traducido. Cual fuese el caso, es en realidad cómica la naturaleza de este tipo de textos, pues es seguro que más de uno, en su respectiva época, habrá encontrado como factible las cosas que se proponen. Sin ir más lejos, seguro que la disposición modesta le parecería razonable a cierta gente aún en la actualidad. Amistad, ¿te imaginas a una persona hace algunos años atrás leyendo esto y diciendo, no, pero yo leí, con argumentos yo leí, y sí sirve, sí funciona, pensalo bien. Enfermizo, no, tremendo. El 5 de octubre de 2017, Leíto Taqueque. Estoy quemada ya, estoy mal de la cabeza. un hombre africano de 61 años y padre de 6 hijos llamado Teteteke Kotsi había sido sometido a una cirugía abdominal, tras lo cual fue ingresado en una habitación del hospital de Stellenbosch, esto en la ciudad homónima en Sudáfrica. Todo parecía transcurrir con normalidad en el proceso de recuperación, hasta que el paciente desapareció repentinamente de su cama tan solo unos momentos después de haber sido visitado por su enfermera. Sin mayor explicación, Teteteke ya no estaba en el lugar. Esto no tenía sentido. La enfermera apenas había abandonado su habitación unos cuantos minutos mientras buscaba sábanas limpias. Nadie le vio caminar por los pasillos, y de hecho no podía hacerlo. En palabras de sus familiares, la cirugía que le había sido practicada debía impedirle caminar de cualquier manera. El hospital mantuvo en secreto la desaparición del hombre durante los 2 días siguientes, quizás esperando poder encontrarlo en las inmediaciones. Incluso la familia no estaba consciente de la eventualidad, hasta que el personal llamó a su casa para preguntar si Teteteke no estaba con ellos, momento en que todo explotó. Como es de esperar, al hospital llegaron agentes y se inspeccionó de forma minuciosa cada rincón del edificio donde, remarquemos, sería humanamente posible llegar, esto sin éxito, para el desconsuelo de todos sus allegados. Finalmente, sería hasta 20 días después que el cuerpo de Teteteke sería encontrado por un grupo de trabajadores que se encontraban haciendo renovaciones en el hospital, en una zona aislada, en el techo de las instalaciones. La clase En el techo. de lugar que sería inaccesible para cualquiera que no necesitara en verdad llegar ahí. Hay muy poca información de este caso, y esta se repite en los pocos sitios que se pueden consultar, así que no se aclara en qué condiciones estaba el cuerpo de este hombre, pero parece ser que estaba mejor de lo que esperarías de un cadáver con más de 20 días dejado a su suerte. De hecho, parece que pudo haber sido encontrado en un estado satisfactorio cuanto menos. El asunto es que nadie tenía idea de cómo es que su cuerpo había llegado a ese lugar. La última Claro que haya... No es lo mínimo, ¿no? Pero en este caso es un poquito menos relevante que haya estado sin vida, sino que como miércoles llegó al techo. Eso lo extraño. Una vez que se había visto a Teteteke con vida fue alrededor de las 5:15 de la mañana del 5 de octubre.
Así que su desaparición había ocurrido demasiado temprano como para que incluso alguien le ayudase a moverse. Según un artículo publicado algunos días después del descubrimiento, se dice que el hospital había realizado una autopsia en el cuerpo de Teteteque, encontrando que el sujeto no habría muerto por complicaciones derivadas del procedimiento de la cirugía o algo relacionado a no tener el cuidado adecuado después de ella. Incluso, considerando su un poco avanzada edad, ni siquiera una muerte por causas naturales era probable. Simplemente el sujeto murió estando perfectamente sano. A decir de su familia, parecería que cuando fue encontrado en el techo, acababa de ser colocado ahí. Es decir, Teteteque, por así decirlo, se teletransportó fuera del hospital, se puso sano y volvió a teletransportarse después de muerto, regresando al sitio. Como sería de esperar, se manejó la posibilidad de que el hombre hubiese sido asesinado, lo que tendría sentido, de no ser porque en el poco rato que la enfermera reportó su desaparición, no hubo señales de que alguien se lo llevara u ocurriese alguna cosa trascendental. De nuevo, parecería solo haberse teletransportado a otro lugar y regresar sin vida y en buenas condiciones. Tan extraño como puede ser este caso, resulta curioso saber que no es el único de su tipo. En mayo Era algo común encima, que alguien se desaparezca y aparezca en el techo, sin vida. ¿Qué? de 2019, de nuevo en Sudáfrica, pero esta vez en Durban, un hombre llamado Sandile Sibilla, quien había llegado con un fémur roto el día 10 de mayo, pocos días después, cuando debía ser trasladado a otro hospital para ser revisado por un médico ortopédico, sin más desapareció en el aire. De nuevo, el personal y las autoridades lo buscaron sin éxito, hasta que pasado un tiempo fue encontrado dentro de un armario en el almacén del edificio, solo que en este caso, el cuerpo estaba descompuesto y desprendía un hedor atroz. De nuevo, fuera del problema de su fractura, Sibilla era un hombre sano, y aunque se dijo en un inicio que se trataba de un paciente con alguna condición mental, esto no era cierto. Solo era un sujeto que debía ser atendido por una situación, convengamos, algo menor. El que apareciera de la nada, abandonado y pudriéndose lejos de donde debía estar, era extraño. A diferencia de Teteteque, en el caso de Sibilla, si bien tampoco se llegó a una respuesta sobre qué había ocurrido, se determinó que su extracción y muerte se debían de algún modo a la falta de protocolos de seguridad adecuados por parte del hospital para custodiar a los pacientes, una manipulación maliciosa posible gracias a una vigilancia deficiente. Aún así, el caso de Sibilla era muy parecido al de Teteteque. En cualquier caso, tenemos la particularidad de que, en menos de 2 años, 2 hombres en distintas partes de Sudáfrica que habían ido al hospital para tratar algo medianamente complicado, desaparecieron en momentos para luego aparecer días después muertos sin más. No pude saber si hay más casos como estos, pero el simple hecho de que ocurriera 2 veces ya lo hace muy extraño. Y en el mismo lugar. ¡Ay, chingada madre! Flautas. Escúchenme, está muy extraño. Está muy extraño. Habrán... ¿Saben? Algo que pasa muy en muchas partes del mundo, la verdad, sinceramente esto, ¿no? Pero en algunas partes del mundo más que otra. Esta cuestión de robarse a la gente para sacarle lo de adentro, ¿no? No sé si este será el caso, pero normalmente pasa. Y muchas veces estos coimean, pagan, ¿no? Para que todo el mundo se haga bien el tonto y tipo, no, acá no pasó nada. Acá no, estaba así nomás. Así lo encontramos. Espero este no sea el caso, pero no deja de ser perturbador. No deja de ser rarísimo que de repente encuentren primero, que se pierda un paciente. No es normal que un paciente se pierda. Segundo, que no lo encuentren así por ningún pinche perro lado y encima lo terminen encontrando como que así, sin más. O sea, después de haber revisado todo, volver a revisar y volver a encontrarlo se me hace raro, no sé. Una de dos, o revisan mal o realmente pasa algo extraño, boludo. Es muy raro, muy, muy raro. No sé, en parte se me hace hasta negligente el hecho de tener que esperar a que larguen olor para poder encontrarlos. Es como, dale, ¿qué tan grande puede ser un hospital? ¿Y qué tanto se puede y no se puede revisar? Como para encontrar un cuerpo de un hombre adulto en estado de descomposición. Yo entiendo que por ahí el del techo es un poquito más complicado, pero el otro no mamen. El otro no mamen. Ahí estaba. No puede ser que lo hayan encontrado varios días después. Bueno, horrible. Ay, no. Sácatelas.
Rarísimo, boludo. Extrañísimo. El sujeto que ves en pantalla se llama Jesse Nimahapol, o bueno, al menos es el nombre con el cual podrías encontrar información de él en internet. Aunque decir esto El tío Tito se parece. quizá tampoco sea muy correcto. De inicio lo único que se sabe es que desapareció en Denison, Iowa, el 14 de julio del 2017 y que tenía 18 años en ese momento. Y en realidad es todo lo que se puede saber. Esto sería un caso similar al de otros miles de personas desaparecidas, de no ser por detalles muy puntuales como que, para empezar, su caso se encuentra en la base de datos de personas extraviadas de aquel estado como una desaparición involuntaria, algo que puede parecer un detalle menor, pero pasa que para tener esta condición implicaría tener conocimiento de que, de algún modo, el asunto se trató de algún secuestro o desaparición forzada de la mano de algún tercero, lo cual, al carecer de información, no tiene sentido señalar. En todo caso, debería tener la etiqueta de desaparecido en peligro o cualquier otra cosa que señale que se trate de una situación extraordinaria. Más allá de esto, resulta curioso saber que este individuo cuenta con un amplio número de alias como Juan Carlos Simay Nimaja, Daryl Jamal Brown, Reinaldo Alterio Colón, Adexenau Giovanni Nimaja Paul, además de otras variantes de su tentativo nombre real o los otros con los que se le identifica. Otra característica ¿Por qué tantos? ¿Por qué tantísimos? ¿Qué? peculiar de Jesse es que en la base de datos de personas desaparecidas está señalado como alguien de raza blanca, aunque parece corresponder más con alguien de ascendencia hispana o latina, lo que puede remarcarse más en que el apellido Nimahapol no es muy común y parece propio de personas de Guatemala. De cierta manera, Yo pensé que ese tipo de apellido era como que de la India, ¿no? Perdón, yo tengo amigos con amigos que vienen de la India y los apellidos como Rapaport, ¿no? Y cosas así. Suena muy de allá. Pensé que iba a decir eso. tiene sentido, tomando en cuenta que Denison es una ciudad que posee algunas industrias que emplean a inmigrantes centroamericanos. Para añadirle más a la incógnita, cuando buscas información de Jesse en Google, lo que arroja es, en verdad, curioso, pues a pesar de haber desaparecido en 2017, se han creado cuentas en distintas redes sociales como Twitter o YouTube con su nombre, tan fácil como buscar el apellido Nimahapol. En el caso de Twitter, se destaca esta cuenta, creada en abril de 2018, donde podemos ver que en la foto de perfil aparece el rostro de Jesse. La descripción es desconcertante, pues dice: soy un chico modelo y bailarín cantante. Tengo 13 años. Si vamos a sus listas de seguidos y seguidores, parece que podemos confirmar que Jesse se trata de alguien de origen guatemalteco, aunque capturó mi atención ver que solo le siguen 2 personas, y una de ellas es un locutor de radio bastante conocido, o bueno, al menos esto indica su número de seguidores. Continuando con el perfil, este parece tener problemas para cargar el contenido multimedia, pero tiene imágenes de niños bastante jóvenes, incluyendo un video donde uno de estos baila, aunque también hay una selfie de Jesse. En cuanto a las cuentas de YouTube, pude encontrar al menos 3, las cuales repiten de algún modo u otro el contenido, destacándose esta que tiene varios videos de Jesse cantando de hace más de 7 años, aunque los títulos de los mismos son repetitivos y no tienen mucho sentido, al menos de inicio. Lo que también resalta mucho a la vista son las fotos de niños que son utilizadas tanto en la foto de perfil como en algunas miniaturas. Sí, eso iba a remarcar justamente. ¿Por qué tantos niños, güey? ¿De dónde sacas esas fotos? Y estoy tratando... El pequeño menudo de Centroamérica, el niño reggaetón en un lugar... ¡Qué chingado! Resulta un tanto obvio que a este individuo le agradan de manera especial los infantes. Y de hecho, es así. Pude encontrar esta noticia del 12 de junio de 2018 de un sitio de noticias de Texas, donde se habla de la detención de un sujeto llamado Pedro Nimahapol, el cual está acusado de posesión de contenido ilegal infantil y divulgación del mismo a través de Instagram. Y creo que el rostro encaja muy bien con nuestro amigo. Sí. En la noticia se destaca que la detención se logró luego de que se allanara su casa y se descubriera el material, habiendo sido objeto de investigación policial desde marzo de aquel año. Es en verdad interesante, por decirlo de algún modo, el panorama que podemos dilucidar.
Nima Japol entonces, en cualquiera que sea su nombre, se trataría de un inmigrante que vivió en Iowa hasta que se mudó a Texas, donde sería detenido por sus actividades ilícitas. Y de hecho sus cuentas en redes sociales paran su actividad de manera coincidente, tanto con el tiempo en el que fue reportado como desaparecido, como cuando es finalmente arrestado. Ahora bien, si has puesto atención, creo que resulta un tanto obvio que Jesse no parece tratarse de un chico de 18 años. No. Y es que de hecho, buscando cosas ahora bajo el nombre de Pedro, aparece esta otra noticia que habla de su detención, donde ahora se nos aclara que tiene 38 años, o al menos esa sería su edad en 2018. Buscando más al respecto en los sitios donde se habla de este caso, algunos usuarios se mantienen cautos con respecto a que Jesse y Pedro sean la misma persona, aunque a criterio personal no hay discusión. Es que no, amistad. Bueno, un corte de pelo cambia mucho a los seres humanos, pero tiene la marca, esta marca, porque yo creo que eso es lo que los puede llegar a confundir. Esta marca que tiene acá igual y las tiene, pero la luz viene de distinto lugar. Esta luz le está pegando más desde arriba y esta más de enfrente. Entonces sí, pero es el mismísimo. Es el mismo. La forma del arco del labio también es el mismo. Nuevamente de una foto está como que más así y de la otra bien de frente. Entonces también el cambio de la cámara, porque no es lo mismo sacarse una foto con cámara selfie que te saquen una foto de frente con una cámara acá un poquito más, una cámara digital, ¿no? Entonces el lente es distinto, por ende pueden llegar a cambiar muchas cosas, pero son el mismísimo. En esto. Por otra parte, llega esta otra cuenta de YouTube con actividad mucho más reciente, pero que en esencia es el mismo contenido que las anteriores. Videos musicales con covers aparentemente cantados por Jesse, con montajes de niños. Que algo que no mencioné es que muchos de estos videos, que solo son transiciones de imágenes, tienen fotografías de niños en poses sugerentes, siendo incómodos de ver en varios casos. Aún así, destaco que esto nos indicaría que Jesse salió libre de prisión tras haber sido arrestado en 2018 y descaradamente siguió con sus actividades en línea, del mismo modo que lo venía haciendo. Yo quiero saber de dónde chingado se saca estas imágenes, what the fuck. Aunque no tengo idea de si habrá cosas aún más recientes de él. Ahora, volviendo un poco al punto de partida de este caso, el que este individuo tenga distintos alias es un tanto fácil de explicar. Es probable que se trate de un inmigrante ilegal que se ha tenido que desenvolver con distintos nombres, y si a esto le sumamos sus actividades ilícitas, tiene mucho más sentido. Pero aún así, el reporte de las autoridades de Iowa es extraño desde su concepción. ¿Por qué creerían que se trata de un adolescente? ¿Y Claro. a qué se referían con desaparición en contra de su voluntad? Del otro lado, es extraño que la policía en Texas lo haya dejado en libertad teniendo evidencia tangible del material que recolectaba y distribuía. Sin poder sumergirnos más en esta madriguera de conejo, podemos comprender que estamos frente a un sujeto con una historia en línea bastante singular, donde primeramente es reportado como desaparecido, luego se sabe que se trata de un criminal y, de algún modo, logra evadir la justicia y, según teorizan algunos, regresar a su país sin mayor problema. Puede no parecer mucho, pero es un caso que lo deja a uno pensando. Rarísimo. Rarísimo. No, convengamos que, a ver, porque mucho tenemos la idea de que la justicia es igual en todas partes. Si bien la injusticia es igual en todas partes, hay cositas que hay que dársela a los USA. Y es que si te buscan por algún delito, por mínimo que sea, cagaste. Porque te van a buscar hasta el pinche perro fin del mundo. Y eso es algo real. Eso sucede en los Estados Unidos. Te buscan hasta el final de los tiempos. Como que si estás prófugo, cagaste, te van a encontrar, ¿no? No todas las veces sucede porque obviamente hay gente por ahí que es tal vez un poquito más capaz para escapar, pero de que te buscan y te buscan un chingo. Y a veces te encuentran de la manera más casual. Capaz que entraste de casualidad, no sé, a una estación de servicio y justo te vieron medio sospechoso y dijeron, a ver, tu nombre, y listo, agarraron. Me sorprende que haya escapado. Bueno, al ser una persona ilegal, el entrar y salir es como medio complicado, ¿no? Como que nadie está revisando si entras o salís. Entonces, bueno, se puede entender que haya escapado. Pero igual, rarísimo. Rarísimo que, habiéndole encontrado lo que le encontraron, lo hayan liberado. No sé.
Extraño, capaz que no tener algún tipo de condición, dirán, no creo. Pero mucha malicia es de un humano sano, la verdad. Pero rarísimo, rarísimo, rarísimo. Y rarísimo como creyeron que tenía 18 años y rarísimo si alguien se creía que tenía 13 y era un modelo. Raro. La última entrada en este video es un caso el cual me llamó bastante la atención en su momento, pero al ser más una especie de conspiración extraña que un misterio sustentado o algo por el estilo, no sabía muy bien cómo debería abordarlo. Groupshark fue un servicio, el cual es una suerte de precursor de cosas tales como Spotify, fundado en el año 2007. Este se trataba de una plataforma para buscar y compartir música de manera 100% libre y gratuita, alcanzando en su mejor momento un flujo de 110 millones de canciones por mes y más de 35 millones de usuarios. Tan solo en 2009, su tráfico aumentaba de manera considerable cada día. El servicio con sede en Florida y creado por 3 estudiantes universitarios, fue en su momento uno de los más utilizados para la adquisición de música, llegando incluso a ubicarse por encima de softwares de la misma utilidad como Limeware o Ares. Su modelo de negocio, si bien se dio a conocer por brindar cierto nivel de gratuidad para todos sus usuarios, al menos en su concepción inicial, buscaba luchar contra el estigma de las descargas ilegales por medio de un sistema de compras que intentaba otorgar cierto equilibrio a la situación. Por ejemplo, si bien los precios de algunas canciones eran variables, para que nos podamos hacer una idea, digamos que si comprabas una melodía a un precio de 99 centavos de dólar, los primeros 70 centavos se le otorgarían a la discográfica dueña de los derechos. Groupshark se quedaba con 4 centavos y el resto bien podían quedarle al usuario como una reserva para futuras compras, aunque en su defecto, también el usuario que subiese la canción ganaría algo de dinero. A decir verdad, algo de la información en torno a este funcionamiento es ligeramente confusa, y puede que errónea, dado el considerable tiempo que tiene desde que este servicio fue dado de baja, pero convengamos que Groupshark de verdad velaba por hacer las cosas de un modo apropiado. No obstante, esto no evitó que, para efectos prácticos, siguiera manejándose en el margen de la ilegalidad. Y es que el problema principal con Groupshark es que, pese a sus buenas intenciones, no contaba con el respaldo de las compañías discográficas, ni siquiera cuando buscaba ofrecerles ganancias justas. Si a esto sumamos que el material era subido por particulares y no de manera oficial, y el posterior giro a ser enteramente gratuito, todo esto volvió a la compañía, que no paraba de crecer día con día, un auténtico enemigo público para la industria musical. Con el paso del tiempo, algunos países como Alemania restringieron la utilización de Groupshark, lo cual frenó un poco su paso, pero no acabó con el problema, y a su vez se fueron generando distintos problemas legales en contra de los dueños de este servicio. Mientras los usuarios disfrutaban de un ecosistema libre para encontrar cualquier canción de su agrado y compartirla sin restricciones, el infierno en el que vivían sus creadores solo fue haciéndose cada vez más y más candente, hasta llegar a su punto máximo. En 2013, durante los procesos de litigio, Groupshark había logrado firmar un acuerdo con Sony y EMI, las discográficas principales del planeta en ese momento, para de algún modo lograr aliviar las tensiones con respecto al contenido de su propiedad que era compartido. No obstante, al año siguiente, un juez declaró a Groupshark culpable de infracción de la propiedad intelectual, lo que supondría una multa millonaria. Entre estos vaivenes irresolubles, el año 2015 traería un incidente bastante oscuro. El 19 de julio de aquel año, Josh Greenberg, uno de los fundadores de Groupshark, sería encontrado muerto en la cama de su casa. La policía se haría cargo de la escena, pero tras una investigación preliminar, se llegó a la conclusión de que la muerte no pudo haber ocurrido por algún crimen o suicidio. Sencillamente no se tenía idea de qué es lo que había pasado. Se llegó a manejar que probablemente Greenberg estaba deprimido por la cada vez más angustiante situación de su compañía, pero su madre desmintió esto, asegurando que se encontraba optimista gracias a los acuerdos que se estaban logrando, y que del mismo modo, Josh siempre cuidaba su salud. Así que la idea de que su muerte fuese provocada por propia mano resultaba inconsistente. Del mismo modo, la autopsia posterior tampoco logró determinar una causa al deceso. Sencillamente, un hombre sano, de 28 años, había aparecido sin vida en su casa, sin señas de violencia ni nada especial. Tan escueto como puede ser este caso, las teorías conspirativas no se hicieron esperar, y, como podríamos suponer, se manejó la idea de que Josh Greenberg habría sido liquidado por órdenes de gente poderosa de la propia industria musical. El relato de toda la controversia que te he contado hasta ese momento
es una versión muy resumida y simplificada de todo el embrollo. Y es que más allá de demandas y multas por cantidades insanas de dinero, todo el asunto con Grooveshark es un poco más profundo cuando se toman en cuenta algunas consideraciones, como que había usuarios muy particulares del servicio, los cuales habían compartido miles de pistas musicales de manera clandestina, y del mismo modo, algunos empleados de la compañía contribuían con esta práctica. A lo que me refiero es que en el gran esquema de las cosas, había una considerable cantidad de personas involucradas, nombres e información de interés para los demandantes sobre individuos que quebrantaban sus derechos sin recibir ninguna penalización, y, a criterio de algunos, los convenios entre la compañía y las discográficas no eran tan satisfactorios. Grooveshark ofrecería ganancias y un modelo de negocio que se volvería el estándar algunos años después, y ellos a cambio podrían olvidarse de pagar cantidades infernales de dinero, pero en el medio de esto quedaban, de nuevo, las infracciones de gente que, sin más, se saldría con la suya. Es bajo esta visión que para algunos usuarios en Internet, la idea de una retribución o mandar un mensaje claro se volvió algo imperativo, aun si fuese con alguien que ya estaba fuera del negocio. Indagando un poco más, se menciona en la autopsia que sus pulmones estaban un poco más pesados de lo normal y presentaban congestión y líquidos, algo que podría hablarnos de algún tipo de enfermedad respiratoria similar a la neumonía, pero, de nuevo, no se atribuye que esto fuera causa de muerte. Una perspectiva. Revisando un poco más, encontré que en 2013 fue asesinado a tiros el ejecutivo de Grooveshark a causa de una discusión y posterior tiroteo. Aún sí, aquí no hay conspiración, en definitiva es muy mala suerte. No, igual, no, muy raro, todísimo. Güey, estoy tratando de pensar. Vapeo. Tal vez. Uy, ¿por qué tan raro todo? ¿Por qué? Pero, de nuevo, no se atribuye que esto fuera causa de muerte. Una perspectiva un poco más centrada habla de que probablemente Greenberg habría empezado a tener ciertos problemas de salud a causa del estrés por el que estaba pasando, cosas a las cuales no les tomó mucha importancia, ni tampoco revelaba a su entorno, hasta que se presentó una fatal complicación. El síndrome de muerte súbita es otra posibilidad barajada. Tan anormal, inesperado y repentino como suele ser, podría dar una respuesta. En general, este síndrome atiende a alguna enfermedad cardíaca, aunque cosas tales como diabetes o una medicación incorrecta también suelen provocarlo. En cualquier caso, independientemente de que la idea de una malvada corporación acabe con la vida de alguien suena atractiva en nuestros tiempos, como tal, no hay razones para creer que lo de Greenberg fuese más profundo que una simple muerte espontánea, conveniente y un tanto poética. Pero solo eso. Para más INRI, en el 2017 Grooveshark volvería a estar en línea, pero ahora alimentando su catálogo de fuentes válidas como YouTube o SoundCloud, y se mantiene vigente hasta la fecha. Sin embargo, nunca pudo recuperar la importancia que tuvo en su momento. Un simple caso de una macabra y conveniente coincidencia. Tremendo. Esas. Uy, todo rarito. Ahí está, déjenme. Muy timeada la vida, tal vez. Muy todo en el momento justo, pero no justo para que todo salga bien, sino como para que todo salga mal. Tal vez, maybe. Así como llegamos al final. Muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido de tu agrado. Nos veremos en el siguiente para seguir conociendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara. Sayonara, amistad. Oh, rarísimo. Amistad. Perdón, igual. Nada me va a sacar de la cabeza ahora lo de las 2 personas que desaparecieron del hospital y fueron encontradas nuevamente en el hospital. Se me hizo rarísimo. Rarísimo. ¿Cómo se te pierde un humano en un hospital y lo encontrás en un hospital? El mismo hospital. Así. ¿Qué quieren que les diga? A mí eso se me hace muy extraño. No sé. Ahora algo turbio ahí. Y ya, uno después no sabe si confiar en las autopsias o cosas así. Porque la verdad está bien curioso. Amistad, no es algo muy normal que digamos. ¿No? ¿Y cómo aparece alguien en el maldito techo? No puedo entenderlo, te lo juro. Me huevea, me triguereo. Algo pasa ahí. No puedo entender cómo chingado se desaparece una persona y luego lo encuentran en el techo. No, es rarísimo, es muy extraño, muy raro. Me hace dudar de que si hubo una autopsia haya salido todo bien, ¿no? Porque acá
seamos claros, ¿cuántos sabemos, no? Y yo cómo sé que lo que me está diciendo la persona que hizo la autopsia es verdad. Y si hay algún tipo de jugarreta bien raro ahí, no sé, me hace dudar muchísimo, demasiado. Y todo me suena a, y voy a parecer vieja chota, ¿no? Venta de órganos. Me recontra suena a eso, ¿no? Rarísimo. Nos vemos. Nos vemos. Amiguitos de YouTube. Hasta la próxima. Nuevamente, muchas gracias a ¡Yay! El pirámide. No, el pirámide. Muchas gracias por esas super gracias y por esta recomendación. Estuvo interesante. Pinche mierda, cómo aparece en el maldito techo. Nos vemos. Se me cuidan. Bye. Muchas gracias a los miembros del canal. Son que sí fantásticos. Si el video te gustó, dale a like y compártelo con tus amigos. Si no, ¿entendiste?